Tantos años después, y la emoción, el reconocimiento, el homenaje siguen presentes, pero no nos vamos a ilusionar, como a veces decimos en Memoria para la Historia, la emoción en un grupo pequeño. Yo me imagino que sintió Arlete, Sagrada, Jesús, cuando vieron un reportaje a propósito de una semana de conmemoración y de exaltación del coronel Fernández Domínguez al Panteón de la Patria, cuando preguntaban que si conocían a Fernández Domínguez. Y definitivamente no. Y mira que se ha hecho un trabajo constante, tesonero y serio. Pero hoy vamos a hablar de algo que quizás, Arlete, tú no pensabas que iba a ser tan emotivo, emocionante, tan sentido, que iba a congregar a tantas personas que se hermanan por un ideal y por un pasado que está ahí. Y hoy vamos a recordar todo eso. Yo decía antes de comenzar que Sagrada me escribió y me dijo, todavía con la emoción de lo que pasó con Fernández Domínguez. Así que vamos a tratar de compartir con ustedes eso. Sagrada. Sí, hoy vamos tal y como tú dices, Carmen, vamos a hablar del por qué se ha llegado a este momento, de este reconocimiento que finalmente se le hace de manera oficial, con un programa de actividades inédito que culminaron con la exaltación de sus restos al Panteón de la Patria. Hoy vamos a conversar sobre ese pensamiento democrático del coronel Fernández Domínguez, sobre esa visión que él tenía de tan joven, de 1959, 1960, en un contexto incluso que era la década, la primera 5 años de la década del 60, que estaba en América Latina muy permeado por gobiernos o dictatoriales o golpes militares o gobiernos autoritarios. Por ejemplo, tendríamos en el 62 el golpe de Estado contra Apra de la Torre en Perú. Posteriormente, en el 64, teníamos el golpe de Estado en Brasil contra João Goulart. Y aquí teníamos realmente un proceso, después de la muerte de Trujillo, lleno de muchísimos incidentes que querían aplastar el proceso de construcción democrática que se iniciaba después de la muerte de Trujillo. Y ya Fernández Domínguez, desde 1962, estaba dando muestras públicas de que él creía en la institucionalidad democrática. Hoy vamos a conversar sobre todo esto y bienvenidos Arlete y Jesús de la Rosa. Arlete, antes de comenzar a comentar el pensamiento de Fernández Domínguez, ¿cómo se gesta este homenaje? ¿Tú lo sabías? ¿Ha sido un proceso? ¿Lo pidió la fundación? Comparte con nosotros la historia. Perfecto. No, de ninguna manera. La fundación, y aquí tenemos testigo a Jesús de la Rosa, nunca pide homenajes para Fernández Domínguez. Nosotros eso lo consideramos de mal gusto, innecesario, poco elegante, y ese grupo de oficiales que fueron sus compañeros tienen una conducta en ese sentido realmente loable. Nunca, para nosotros eso de pedir homenaje y reconocimiento a Fernández Domínguez es absolutamente rechazable. No, hace mucho tiempo que se está hablando de llevar al coronel Camaño, al coronel Fernández Domínguez al Panteón Nacional. No desde hace 2 años que afortunadamente un diputado comenzó y presentó el proyecto para llevarlo del coronel Camaño primero, ¿verdad? Nosotros pues todos contentísimos. Pero desde hace mucho tiempo se estaba conversando en eso, pero todo tiene su momento. Entonces, después de muchos meses, cuando ya se trató el asunto de los restos del coronel Camaño, que se exhumaron, entonces el diputado Víctor Suárez presentó el proyecto para los dos. Eso lo vi yo en el periódico, no me lo dijo él, ni nosotros conversamos, ni nada de eso. Bueno, pidiendo que se llevaran los dos al Panteón de la Patria por tales motivaciones, etcétera, etcétera. Entonces pasó un tiempo porque nosotros le dijimos a la comisión, cuando fuimos invitados para hablar de Fernández Domínguez, que por cierto, a mí no me correspondía hablar de mi marido, yo lo que hice fue que leí lo que dicen las Fuerzas Armadas sobre el coronel Fernández Domínguez. Pero ahí fueron una cantidad de personas a emitir su opinión
al respecto. O sea, Fernández Domínguez merece o no ir al Panteón Nacional. Lo del coronel Camaño no se cuestiona, porque ella era una persona conocida, que su hecho, el hecho y toda su grandeza pues fue expuesta, afortunadamente, en el 65. De Fernández Domínguez se conocía poco. Entonces, hasta que, bueno, pasó el tiempo, incluso perimió el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos a la comisión, mientras no se resuelva lo del coronel Camaño Deñó, nosotros no queremos que se trate lo del coronel Fernández Domínguez, pero llegó el momento en que sí ya se podía tratar lo del coronel Fernández Domínguez, porque lo del coronel Camaño estaba ya muy avanzado, y entonces pues se conoció, se conoció el proyecto, se aprobó la ley y se promulgó. Entonces se nombró una comisión presidida por el Ministerio de Cultura, o sea, el ministro José Antonio Rodríguez, el ministro de Defensa, don Cifrido Pared Pérez, don Juan Daniel Balcácer, presidente de Efemérides Patria, la Academia Dominicana de la Historia presidida por Bernardo Vega y la Fundación Coronel Fernández Domínguez, que yo representé, pero también mi representante a su vez era el coronel William Páez Piantini. Entonces yo fui a la primera reunión. Fue muy interesante porque yo, bueno, emití mis opiniones, les dije que esto debía ser un trabajo donde que lo disfrutáramos, donde de nosotros no esperaran ningún conflicto ni exigencia, todo lo contrario, que donde nosotros estábamos tenía que haber armonía, que nosotros éramos disciplinados, obedientes. Incluso yo dije, yo como mujer hasta quiero comportarme con elegancia, porque yo esto quiero que sea un disfrute para todos. Ellos se sintieron contentísimos. Yo dije, yo voy a hacer alguna sugerencia, pero todo lo que ustedes decidan, nosotros, la Fundación, lo vamos a respetar. Aquí no va a haber disidencia y al contrario, si tenemos que discutir una cosa y otra, vamos a disfrutarlo, porque lo otro sería muy aburrido. Entonces, yo fui a la primera reunión, no volví a ninguna más, porque yo me di cuenta que todos estaban haciendo su trabajo de una manera extraordinaria, con armonía, con eficiencia, con un espíritu de justicia, estaban motivados. Yo les escribía cada rato a ellos, sobre todo a Carlos Salcedo, que es el ejecutivo, digamos, de la comisión, que tenía que comunicarse, que estar en esto, lo otro, organizar las reuniones. Ellos hicieron un trabajo extraordinario. Conocí a personas honorables, a personas que incluso de buen humor, donde yo creo que ellos nos dieron a nosotros una lección de cómo un trabajo tan complejo, porque era un trabajo complejo, porque la Fuerza Armada por un lado, cultura por otro, el gran historiador don Juan Daniel Balcácer por otro lado, la Academia Dominicana de la Historia, pero nosotros nos comportamos con un respeto absoluto y nunca tuve ninguna preocupación de que no se fueran a hacer las cosas bien, con la sencillez que ameritan las cosas, muy sobrio, como era Fernández Domínguez, pero yo soy de las más sorprendidas cuando he visto el trabajo que han hecho y sobre todo, ¿qué le digo? Con el corazón. Aquello era realmente emotivo. Solemne también. Solemne, pero no solamente lo que se hizo durante esa semana, sino cuando ellos tomaban decisiones porque yo me enteraba, ¿verdad? Aquello fue hermoso. Y por supuesto, las Fuerzas Armadas jugaron un papel preponderante. Yo me sorprendí cuando Fernández Domínguez, yo no asistí a la exhumación de los restos, no quise realmente. Fueron mi hija Oleca y mi hija Ingrid fueron las que tomaron las fotos y videos, porque ellas saben hacer eso, ¿verdad? O sea que fue una cosa más o menos, bueno, no íntima, porque todas esas cosas son públicas. Eso no puede hacerse privado, pero sí, bueno, de una manera más moderada. Entonces, pues, bueno, me sorprendí cuando lo llevan al Museo del Hombre Dominicano y yo fui en la tarde, cuando ya los huesos, los restos habían sido examinados, o sea, habían hecho un experticio, el INASIF, una doctora que dicen que hizo un trabajo extraordinario, perdón que no recuerdo el nombre, y Jiménez Lambertus, el antropólogo. Dirigido todo eso por el director del museo, que es el arquitecto Cristian Martínez, que hizo un trabajo también extraordinario. A él lo encargaron de todo eso. Pero yo no sé, no recuerdo, y me dicen muchos altos jefes militares, que en la historia militar
no se le ha rendido tantos honores en 48 horas a una persona. Cuando salió del Museo del Hombre, eso fue el miércoles, estaban 3 compañías de las 3 ramas y de la Policía Nacional. Yo dije, la Policía Nacional, los abanderados, cañones, artillería, increíble aquello. Y tú veías a todos ellos emocionados. Las lágrimas que yo sequé de militares con más rango que usted no se puede imaginar, de cadetes, de cosas, aquello era una cosa extraordinaria. Después llegamos a la academia y cuando yo veo desde lejos todas aquellas banderas, yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y cuando nos acercamos a la parte frontal de la academia, que es la casa de Fernández Domínguez, estaban todo el cuerpo de cadetes de todas las ramas y también de la Policía Nacional. Los abanderados preciosos. Y sobre todo una cantidad de oficiales de la Fuerza Aérea, de la Marina, de todo, bueno, de todos los rangos. Y llegan de la Policía Nacional como 30. Entonces, todo aquello fue algo realmente abrumador, que yo a medida que pasaba toda aquella cosa, esta hora, después más tarde esto, yo iba sintiéndome abrumada, íntimamente satisfecha y sorprendida. Yo no pensé que iba a ser así. Incluso cuando llegamos al Parque Independencia, por no decir cuando salió de la academia, lo mismo, el Parque Independencia y sobre todo la gente del pueblo, cuando aquel señor sin camisa voceó de arriba, ¡viva Camaño, viva Fernando Domínguez, Alete, ¿dónde tú estás? Sí, claro. Y yo estoy aquí, mi amor, y los niños aplaudiendo, las profesoras que sacaban a los niños en las aceras, y cantidad de militares y estudiantes de diferentes escuelas. Dios mío, aquello fue una cosa hermosa. Y bueno, yo digo, eso, por esto trabajamos. No. Nosotros realmente vamos a continuar trabajando porque nosotros no exaltamos figuras. No, nosotros, y eso los compañeros están muy claros en eso. Nosotros consideramos innecesario. Nosotros tratamos de educar con los valores de estos hombres. Cuando regresemos vamos a leer una carta de un fragmento de una carta de Amaury Germán Aristi y el comandante Jesús de la Rosa nos va a hacer su reseña. Regresamos de inmediato. Sagrada, ese fragmento de la carta de Amaury, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se escribe eso? Ocurrió 16 días exactamente antes de Amaury morir. Es una carta que él hace pública dirigida a Ercilio Veloz Burgos, porque Ercilio Veloz Burgos había planteado días antes que él sería parte de una comisión para que Amaury y los demás compañeros se entregaran. Y Amaury le contesta con mucho respeto, una carta bastante larga, pero voy a leer este parrafito porque se trata del coronel Fernández Domínguez. Dice Amaury: la muerte en las cárceles bajo crueles torturas es la más dura de todas y tan digna como la que más. Pero si se nos permite elegir, los hombres que combatimos junto al coronel Rafael Fernández Domínguez y Juan Miguel Román, preferimos caer como ellos, tomando por asalto un nido de ametralladora. Jesús de la Rosa es testigo de excepción de ese momento y de ese episodio. Compartes, me imagino, lo escrito por Amaury. Sí, pero yo quisiera traer algunos antecedentes históricos para que se vea mejor la figura del coronel Fernández Domínguez. Resulta que el ejército de Trujillo era un ejército muy bien equipado y con personas muy capacitadas desde el punto de vista militar. Inclusive la academia que nosotros nos graduamos, la Academia Militar de Batalla de la Carrera, era considerada una de las mejores en el área. Incluso la familia
cercana a Trujillo no enviaban a sus hijos ahí, porque era una academia muy rigurosa, muy fuerte, era una academia militar. Pero esos militares no tenían capacidad política. Y cuando Trujillo desaparece de escena, ellos no tienen esa capacidad para manejar la crisis política que surgió en la sociedad dominicana y también al interior de las Fuerzas Armadas. Entonces el coronel Fernández Domínguez fue de los que encabezaba un movimiento mayoritario o minoritario. Es difícil establecer dónde estaba la mayoría o la minoría, porque los militares no se mueven tan públicamente como puede moverse un líder político. Pero él comprendió que la era de Trujillo había terminado y que el país debía enrumbarse por nuevos senderos, incluyendo las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese es su mayor aporte. El tratar de reagrupar un grupo de militares alrededor de la idea no compartida por la mayoría de los almirantes y los generales de entonces por ignorancia, porque ellos pensaban militarmente en el sentido del que el que tiene los cañones, el que tiene los aviones, el que tiene los barcos lo puede todo. Y resulta que después que matan a Trujillo, el poder militar comienza a debilitarse sin que ellos se dieran cuenta, o afloran otros poderes dormidos durante 32 años de dictadura. Entonces, él y un grupo de militares se da cuenta de que el país debió enrumbarse por otro sendero. Si no hubiésemos fracasado en evitar la caída del gobierno de Juan Bosch, a lo mejor este país hoy hubiese sido otro con menos sacrificios para mucha gente y para muchas familias. Y esa visión la tuvo Rafael Fernández. Pero ¿de dónde se nutrió Rafael Fernández Domínguez? Bueno, ¿de dónde, cuál fue la fuente o las fuentes de donde él se formó con ese pensamiento democrático en aquella época, viniendo de donde venía? En realidad yo no te lo puedo decir porque yo era un oficial subalterno y ya el coronel Fernández Domínguez era un oficial superior. Nos tratábamos con respeto, pero yo no te puedo decir con quiénes participaban. Yo conocía a la persona que tenía que conocer, es decir, todavía actuaba como militar en el sentido de no averiguar más de lo que te corresponde averiguar. O sea, en la Revolución de Abril siempre yo actué como militar en el sentido de que sabía las órdenes que me daban, pero yo todavía no estaba en capacidad para aportar ideas en cuanto al proceso. Ese cambio que menciona Jesús y en otras participaciones tuyas aquí en Metrópolis, tú has sido sincera y detallista, sobre todo partiendo de lo que le plantea Sagrada a Jesús, y Jesús hace la aseveración, pues que eran unos militares que no solo que pertenecían y se formaron durante la tiranía. El caso de Rafael Fernández Domínguez, igual que de Camaño, era más complicado, porque eran descendientes de personas trascendentes durante la tiranía. ¿Cuándo nota Arlete Fernández, que además era muy joven y me imagino que muy cándida, cuándo tú notas ese cambio ideológico? Es un cambio ideológico. Sí, bueno, realmente no hubo cambio. Desde que yo lo conocí, la expresión de la familia era las cosas de Rafael. Pero mira, ¿qué es lo que Rafael está pensando? ¿Y cómo se le ocurre tal cosa? Hay una carta cuando él era segundo teniente que le escribe su padre. Está ahí en el libro, que sorprende mucho a los estudiosos de la vida de Fernández Domínguez, donde le dice, mi hijo, le dice su padre, el jefe, nosotros tenemos que, si dar la vida, darla por él. Y la mamá me decía, Rafael le dio muchos dolores de cabeza a Ludovino por estar pensando cosas y eso y eso. Bueno, entonces cuando yo lo conocí, éramos por supuesto muy jóvenes. Estuvo en la academia, teníamos relaciones y cuando lo ascendieron nos casamos casi inmediatamente. Pero ya, si tú lees los testimonios de los compañeros en la academia, te das cuenta que ya aquel muchacho era más o menos algo diferente en algunos aspectos. Una de las cosas más importantes que es importante para tú hablarle a los jóvenes
de estas personas para que no la vean como dioses. Una de las cosas que yo admiro en Rafael es que teniendo poder, digo, su familia, todo, que todo lo otro, bueno, los cadetes se daban una borrachera terrible, que a Rafael le hacía muchísimo daño, porque él perdía el conocimiento. Bueno, andaba corriendo en un jeep, primer teniente, y llegó un momento en que el liderazgo de Fernández Domínguez fue creciendo, madurando y aglutinándose alrededor de él jóvenes oficiales que también eran de una gran calidad humana, profesional, etcétera. Entonces él se dio cuenta la responsabilidad del líder y fue dejando todas esas inconductas. ¿Me explico? No, yo no puedo tomar. No, yo no puedo andar porque van a decir que yo no. Y todo eso, recuerdo que Aleida me decía, dale gracias a la patria que dejó de enamorarse. Sí, sí. Pues sí, entonces Fernández Domínguez fue creciendo ese liderazgo en él y tuvo manifestaciones en casi todas las etapas de la vida militar y digamos política del país. Por ejemplo, cuentan sus compañeros su reacción, por supuesto tímida, no digo con esto que era antitrujillista, no, pero sí cuando fusilaron a los muchachos del 14 de junio. Él tuvo reacción y lo relatan los compañeros. Y en muchísimos otros hechos que ocurrieron que te digo, o sea, que el pueblo no aceptaba. Y él siempre tenía esas manifestaciones. Los sociólogos incluso, que dicen que es producto de la época, entonces cuando buscan, pero es que ¿de dónde viene? Claro. Es que no es producto de la época. Entonces cuando me preguntan, digo lo mismo de eso, yo no sé, yo que lo viví y todo, pero yo fui creciendo, este hombre, admirándolo, realizando acciones diarias, rutinarias, que si el coronel o el jefe de esta permite que hayan vacas comiendo al lado del depósito de armas, respetuosamente, señores, eso está mal, él vivía de traslado en traslado, porque él no aceptaba eso. Para él los reglamentos militares eran sagrados. Entonces, ¿qué ocurrió? En el año 81, don Juan y doña Carmen me invitaron a ir a Cuba a participar en el concurso Casa de las Américas. Mi hijo había muerto hacía 3 meses, yo había sacado el pequeño libro aquel, y yo me animé y fui con ellos a Cuba. Bueno, a mí me recibieron como invitada especial. Y había una gran amiga, una persona maravillosa, fíjate tú la delicadeza del gobierno cubano, que había perdido un hijo hacía 8 meses y fue mi edecán. Y yo le dije, mira, nada de edecán, tú eres mi amiga. Pero ellos, con el formalismo, pues... Entonces, yo le llevé a Fidel Castro un regalo que consistía en una pieza de ámbar grande que parecía una montaña, la Sierra Maestra, sobre una pieza de caoba con una plaquita a Fidel con amor de Arlete y sus hijos y todo. Cuando él visitó a don Juan, yo no estaba allá. Yo estaba con Chiqui Salsamendi, que era mi amiga, que habían designado para que me paseara y me distrajera. Entonces, cuando yo llego a la casa, doña Carmen, muy entusiasmada, me dice, estuvo aquí el comandante, y estuvimos hablando de Rafaelito, se le entregó el libro, le entregaron el libro, que yo se lo dediqué y todo para mandárselo. Yo no pensé que iba a ir, se lo íbamos a mandar, o en fin. Y entonces doña Carmen me cuenta, y después don Juan reconfirmó, que se pusieron a hablar de Rafael, y entonces los acompañantes decían, pero ¿cómo pudo? Lo mismo que tú estás preguntando, y que tú estás preguntando. Y él dijo, no, para eso no hay explicación, es que hay hombres diferentes. Entonces eso es lo único que yo puedo decir, como fue el diferente también, porque de dónde provenía él. Entonces eso pasa, ¿tú entiendes? Esa devoción del ex marido, o del marido todavía, de esta niña, ese joven que hace... Pero es que jovencito. Era una época donde había una motivación, una mística. Pero bueno, ¿cómo surgió ese liderazgo de Rafael? Ese respeto, ese afecto, esa confianza de esos jóvenes oficiales y antes. Porque te repito, en la academia, él se destacaba y si había que estudiar, él consideraba que tenía que ser el primero porque si no, no. Y cuenta Marino Almanzar que estando haciendo el curso de... Tanque. De blindados, estaba haciéndolo también Radamés Trujillo. Y bueno, que había que darle a Radamés Trujillo, yo no sé qué fue lo que pasó exactamente. El asunto es que dice Marino Almanzar, y Rafael se paró tan campante y dijo, aquí para tener el primer lugar, lo que sea, hay que estudiar. Eso era, imagínate tú.
Sí, eso no se entiende ahora. Entonces, como también Marino relata algo muy importante, porque ellos, además de compañeros, eran amigos, éramos vecinos. Marino Albán, un especialista en tanques extraordinario, que cuando condecoraron a los oficiales que fueron a Constanza, Rafael fue uno de ellos. No tuvo contacto con los muchachos, por supuesto, pero bueno, fue junto con todos los demás. Cuando lo condecoraron del Palacio Nacional, ellos se fueron a pie porque vivíamos en Hilario Espertín, eso es muy cerca, por ahí, entonces por San Juan Bosco. Entonces Marino dice que Rafael le dice, dame tu medalla. Y él le dijo, pues está bien, toma. Y se quitó la de él y la tiró en un solar. Y dijo, esto no es más que un show. Entonces, como eso que yo te cuento, esas dos cosas, fueron innumerables las expresiones, las posturas, las manifestaciones de Rafael Fernández Domínguez, porque, bueno, era así, por supuesto. Porque hay hombres diferentes, como dijo Fidel. Arlete, pero hay algunos relatos que hablan de la honestidad y de la integridad del coronel Fernández Domínguez de una manera impresionante. Por ejemplo, hay uno que cuenta de que el encargado como de los comedores, relata eso por favor, porque a mí me pareció tan... Sí, bueno, y también... Pero hay otros tantos. En otros tantos, sí, hay claro. otros tantos. Cuando lo designan, cuando le solicitan después de la muerte de Trujillo, que ocupe un cargo importante dentro del DNI. Sí, no. Él fue, nos reunió en la casa, todos, nos dijo, prepare, fue mi mamá, mi papá, mi tío Silvestre, mi tío Campos, todos los hermanos, Caonabo, Milito, estaban en San Isidro. Bueno, porque ese día él había pedido la cita para visitar al general Trujillo hijo, para decirle que lo quitara del cargo, que lo relevara, que entonces, bueno, todos estábamos preocupados. Él le dijo a mi papá, prepárese para que lleve a Arlete y los niños, porque me van a cancelar o me van a apresar. Bueno, pero él entró y habló con el asistente Sánchez Rubirosa, el asistente del general Trujillo hijo. ¿Y qué es lo que tú quieres? Mira, yo quiero... Entonces le dijo, mira, hazlo con mucho cuidado, con calma, ten cuidado porque eso es delicado. Y dice, sí, yo lo sé. Entonces él fue donde el general Trujillo le hizo el saludo, le dijo, por favor, señor, reléveme del cargo que yo no sé hacer, yo no sé manejarlo, yo no sé desenvolverme en eso. Bueno, Fidel Trujillo después, muchos años después, que salió un artículo a los 15 años donde eso se relataba, me escribió una carta y decía, eso no es así. Yo lo relevé porque consideré que, bueno, me pareció que había que quitarlo, qué sé yo, qué. No, eso no fue así. Eso hay testigos. Y la otra cosa es su honestidad. Su honestidad, bueno, en varias oportunidades lo demostró cuando la cantina me prohibió que fuera a comprar porque había contrabando entre la cantina y altos oficiales. Después, cuando lo nombraron director de la academia, el oficial de mesa se apareció en mi casa con comida y eso, y la que lo pagó fui yo. Porque ya yo conocía a mi marido y yo tenía conciencia, yo no era una persona que vivía no. Y yo me asusté, pero yo vi eso en la cocina, toda esa caja, y cuando Rafael llegó, nunca olvido que cuando la lata de aceite cayó en el jeep de él, que era un jeep Willys pequeño, yo dije, se desfondó el jeep. Le metió 10 días de arresto al oficial, que él lo cuenta con tanto orgullo. Me dice, el coronel, como se dice la expresión, me metió 10 días de arresto. Pero mire, eso era lo más grande. Y después fuimos amigos y nunca después me dijo, no, mira, que tú tienes que entender. A mí tuvo 3 días sin hablarme porque yo acepté eso. Tenemos que hacer una pausa. Jesús de la Rosa va a comentar la participación en abril del coronel Rafael Fernández Domínguez. Regresamos. Los jóvenes aquí en San Juan de la Maguana vivimos del concho, mucho de la quema de carbón, otros de echar el día en el campo cuando aparece donde echar el día. Pobre al fin, se siembra poco y poco se le saca. Han emigrado muchos de los jóvenes valiosos que tenemos aquí por falta de trabajo. Es que no hay oportunidad para esos jóvenes, o no había.
con la iniciativa del señor presidente Danilo Medina, este proyecto viene a cambiar la vida de los jóvenes aquí de San Juan de la Maguana. Esta obra consiste en la siembra de unas 50.400 matas de aguacate. Estamos ahora mismo construyendo lo que es la caseta del sistema de bombeo en el río San Juan. Los jóvenes están contentos. Y más que las aulas de aquí, nadie quería trabajar agronomía. Entonces ahí empezamos, ahí me motivé más a estudiar mi carrera de agronomía, activo en las reuniones, con la visión de que en el mañana esto pueda ser un proyecto productivo. Porque un proyecto que arranque con 200 millones de pesos es una empresa bastante grande, no estamos hablando de un colmadito. De que el proyecto arranque, vamos a necesitar muchas manos de obra. Estamos hablando que, siendo conservador, en cada corte de aguacate después del tercer año, es posible que le queden limpios a ellos entre 380.000 y 400.000 pesos a cada joven. De los 90 y tantos van a estar sentados aquí. Imagínense eso, el impacto de la economía aquí en la provincia de San Juan de la Maguana. La vida espiritual y económica de nosotros, los sanjuaneros, desde hoy en adelante va a cambiar. Estamos estudiando para llegar a algo. Mi sueño es ser grande. Él había sido el jefe. La Revolución y Rafael Fernández Domínguez, Jesús de la Rosa. Déjame. El primer intento para restaurar la Constitución de 1963 y reponer al presidente Juan Bosch, lo intentó el coronel Fernández Domínguez cuando el presidente depuesto estaba prisionero en el Palacio. Ese fue el primer intento fallido, porque el presidente Bosch no aceptó la idea de que lo rescatara. Después pasó el tiempo y en 1964, en diciembre de 1964, se me acercó el hoy general La Chapelle Díaz proponiéndome ir a Puerto Rico y traer al coronel Fernández Domínguez y al presidente Bosch, iniciar un movimiento para restablecer la Constitución de 1963. Te estoy hablando de enero de 1965. Ese intento también falla. ¿Dónde estaba el coronel en ese momento? En Puerto Rico. En Puerto Rico. En Puerto Rico, pero él había venido en diciembre. Y yo, y en una reunión que hubo, me invitaron por primera vez, como ustedes saben, yo era de la Marina, no pertenecía al grupo originario de Fernández Domínguez, que todos eran del ejército, o de la aviación, pero eran de infantería todos. Y me invitaron a esa reunión que tuvo lugar en una bomba de gasolina que administraba La Chapelle Díaz, propiedad de su cuñado. Y yo observé que en parte el coronel Fernández Domínguez quería saber quién era yo, quería verme. ¿Por qué? Porque fue La Chapelle Díaz quien me recomienda, y él a lo mejor no se acordaba exactamente de mí, pero salió para Puerto Rico. Yo llegué a Puerto Rico en enero, 4 o 5 de enero, y cuando estábamos listos para salir para acá, íbamos a desembarcar en Barahona, donde estaba el coronel Caonabo Fernández como jefe de toda la región, y de ahí el presidente Bosch iba a dirigir al pueblo dominicano. Pero esa tentativa fracasó a última hora por una delación. Sigue avanzando la historia. El 24 de abril ya está Fernández Domínguez, creo, Veralete, si no me equivoco, en Chile, recibe una comunicación en clave y se dirige a Puerto Rico. Sí. Que ahí viene el asunto del avión que en el libro está, que mandó. Entonces, cuando se llega a un acuerdo, Juan Bosch llega a un acuerdo, Muñoz Marín, Juan Bosch y el Departamento de Estado de los Estados Unidos llegan a un principio de acuerdo de que el gobierno constitucional del presidente Camaño iba a ser sustituido por un gobierno provisional encabezado por don Antonio Guzmán.
y en ese gobierno habían destacado la figura del movimiento constitucionalista. Don Juan le comunica a Fernández Domínguez que venga a Santo Domingo a comunicárselo directamente al presidente Camaño. En principio parece que él se niega, pero don Juan Bosch lo convence que tiene que venir a eso. Él viene, y recuerdo que la primera vez que me encuentro con él en el Emilio Purdón, y me dio una alegría verlo por segunda vez en la vida, porque lo había visto en Puerto Rico, pues por segunda vez ya en la Revolución. Entonces, como a los 4 o 5 días, yo hablo de la secuencia, no te puedo decir la fecha. Pero no Jesús, ¿cómo lo ves en Emilio Prudón? Paseando, estaba en una cuando él llega para cumplir la misión que le encomendó Bosch, él quiso dar un paseo por todos los comandos, y mi comando estaba en San Carlos. Entonces, cuando yo lo veo, me alegro, porque yo tampoco sabía de esas negociaciones y ni sabía que él había llegado al país. ¿Y eso se difundió cuando él llegó? No, imposible. No. Yo lo veo, ¡oh! Que andaba con un coronel español que fue instructor de todos nosotros, Herrera Marín, y eso, me sorprendió. Bueno, 3 días después nos llaman al Copelo, y entonces ya el coronel Fernández Domínguez en persona comienza a explicarnos el plan de ataque al Palacio Nacional. Yo estoy ahí porque comandaba tropas, solamente los que tenían tropas bajo su mando, ya sea tropas militares o tropas cívico-militares o tropas de partidos políticos que estaban ahí. Entonces él explica, Fernández Domínguez, cómo se va a actuar frente, cómo la necesidad política. Fernández Domínguez explica militarmente cómo vamos a tomar el Palacio Nacional. Pero ya eso era con el acuerdo de Juan Bosch. Cuando don Juan le dice que hay que evitar un baño de sangre, ¿cuándo fue eso? No, eso es cuando estaba preso en el Palacio. Okay. En el 63. En el 63. Exacto. Cuando Fernández Domínguez llega a comunicarle al presidente Camaño el acuerdo, ¿verdad? A eso fue que lo mandaron, a comunicarle el acuerdo. Él, 4 o 5 días después, convoca tropa al Copelo. Y ahí comienza a explicar cómo puede producirse un ataque al Palacio Nacional. Supongo que ese tenía como objetivo negociar los últimos puntos por negociar con un poco de más de ventaja. Exactamente. Supongo, pero no te lo puedo decir con exactitud. Entonces ahí se acuerda, claro, habían tropas americanas en la Caribbean, pero tropas americanas, diríamos, fuertemente armadas. Eso era el territorio de los Estados Unidos. Y en el Palacio estaba el batallón San Cristóbal. Nosotros atacábamos para tomar el Palacio, que estaba defendido por tropas del batallón San Cristóbal, tropas nacionales. No diseñó el Fernández Domínguez un ataque contra las tropas norteamericanas. Cuando comenzamos el ataque al Palacio Nacional, que en principio estaba programado para las 12 del día y después se cambió a las 5 de la tarde, que si a las 12 del día no salimos ninguno vivo de ahí. Entonces cuando comienza el ataque, Fernández Domínguez viene subiendo por la 30 de marzo hacia arriba, y yo voy desplazando de San Carlos hacia la Perito Contadores, pero todo el ataque es al Palacio, cuando de repente comienza entonces a atacar los americanos, y tenemos fuego del Palacio hacia nosotros y fuego de los americanos hacia nosotros. O sea, entra un factor en juego que él no planificó, que fue que los americanos atacaran. Lo vi caer, primero cayó y tuvo un tiempo en el suelo y las tropas le estaban voceando que se quedara en el suelo, pero parece que no le dieron... ¿Eso fue una caída? No, un disparo en el pie, que si le dan un poco más para arriba, a lo mejor estuviera vivo hoy, porque no se puede parar. Él está un tiempo tirado y yo estaba como a 10 metros de él, pero sabía exactamente que él por el uniforme, que era nuevecito. Eso es un detalle, pero el uniforme era nuevecito. Entonces, cuando se para,
ahí es que ya le dan el tiro de gracia. Así, un balazo. Aquí. Nosotros utilizábamos el símil de que los americanos asesinaron a Fernando Domínguez por la espalda. No, él no tenía fuego enemigo en la espalda. Los tiros vinieron. Es muy difícil decir que los tiros que se le pegaron a Fernando Domínguez fueron de los americanos, porque también no estaban tirando del palacio. O sea que el caso fue que lo único novedoso es que no se contaba con la participación norteamericana en el combate, porque había un principio de acuerdo, en el sentido de que había ya casi un acuerdo ya tácito de que el gobierno constitucional iba a ser sustituido por un gobierno provisional encabezado por Antonio Guzmán, que era una figura constitucionalista. Entonces no fue un error estratégico del coronel ese ataque, sino que contaban con la no reacción de las tropas interventoras. Porque no, ¿cómo usted va a atacar? Porque ningún comandante, especialmente un comandante como Fernández Domínguez, prepara un ataque suicida. Eso es una fantasía. Eso es un ataque con mucha probabilidad y con mucha ganancia política si se hubiese logrado. La importancia simbólica que tenía tomar el palacio. Claro. Pero no se contaba con el ataque norteamericano. Y quiero añadir que quien le propuso el proyecto de tomar el palacio fue Juan Miguel Román y el alto mando, digamos, militar del 14 de junio. Hay tanto testimonio de Fafa Tavera, de cuando se habló todo eso, cuando Juan Miguel lo visitó a medianoche en el palacio. También quiero decir que el coronel Camaño estuvo absolutamente de acuerdo, y aunque el coronel Montearache siempre dice que fue un error, que Fernández Domínguez iba hacia el palacio y le gritó, no, coronel, es una orden, no, eso, ahí no se oía nada. Los compañeros de Rafael, como, ¿cómo se llaman? Bueno, este dirigente del PLD, ahora no recuerdo, Norge Botello, que estaban con él, ellos cayeron en una emboscada en el callejón de la casa del doctor Vélez Santana, para meterse por ahí, por donde está el DNI. Entonces, todos ellos atestiguan, pues nosotros fuimos, tomamos hasta desde arriba, en avioneta, en helicóptero, todo, para recrear la batalla. Entonces ellos, Fernández Domínguez le dijeron, allá adentro estaban hablando ellos, que hay que salir porque es una emboscada. Y Fernández Domínguez no va hacia el palacio. Fernández Domínguez va a retirarse hacia... Tan es así que la casa está aquí, pues nosotros fuimos, ellos nos lo enseñaron y todo, y Fernández Domínguez cayó 3 o 4 metros hacia allá. Una pausa, tenemos que hacer una pausa. Regresamos. En República Dominicana ha llegado la hora de la educación. Nos encontramos frente a una oportunidad histórica. Esta es la propuesta del gobierno para mejorar la educación preuniversitaria. ¿Qué puedes hacer tú para mejorar la educación dominicana? Súmate al debate y aporta tus ideas en www.pactoeducativo.do.
Jesús de la Rosa, todavía en alguna esquina se escucha un comentario contradictorio sobre, por eso yo decía antes, tiene que explicar el día de la muerte y las consecuencias. Algunos dicen, como te planteaba ahorita, que fue un error estratégico, que Francis Camaño no sabía nada y que olvidan que hubo testigos. ¿Cómo tú rebates esas especies que dicen que Francis no sabía, que fue un error? ¿Qué tú nos dices? Fíjese, yo no sé si un día antes o 2 días antes nos llaman a una serie de comandantes que tenían unos mandos militares bajo nuestra responsabilidad al Copelo, que era la sede del gobierno. Allí en un pizarrón grande, el coronel Fernández Domínguez nos explica la estrategia militar para tomar el Palacio Nacional. Y a veces interviene dirigente catorcista Juan Miguel Román, hablando de lo que políticamente eso significaba. Entonces, si eso ocurre en el Palacio de Gobierno, convocando todos los comandantes, obviamente eso tenía que contar con el apoyo del coronel Camaño. Él estaba absolutamente o sea que, eso es lo primero. Segundo, no fue un ataque suicida, porque nosotros estábamos ahí peleando porque el país viviera mejor y por nuestro porvenir. Nosotros no éramos suicidas. Eso es lo segundo. Y tercero, el hecho de que no fuera un ataque suicida no significaba que no conllevara riesgo. Claro. ¿Cuál fue el riesgo? Que los americanos intervinieron en la batalla en el momento que uno pensaba que no tenían por qué intervenir. Eso fue. Quizás se puede decir que se pecó de cierta ingenuidad con relación a los americanos. No, ingenuidad no. No, con relación a los americanos me refiero. Llega un momento que las circunstancias te obligan a creer a que tú no creas, porque nosotros tuvimos que llegar a un acuerdo donde ingenuamente a nosotros se nos iba a llevar a la Fuerza Armada de acuerdo con el pacto que instalaron al presidente García Gómez, y sin embargo eso no se cumplió. ¿Cuál fue el efecto de esa muerte de Fernández Domínguez y cómo se difunde la noticia? No fue devastadora. Fue devastadora, inclusive los norteamericanos, aprovechando el desgano y aprovechando la derrota que nos habían infligido, echaron para atrás y dijeron, no, nosotros no vamos a conversar más de nosotros con ustedes, vamos a llevarlo a la OEA. Y entonces la OEA, el parapeto de la OEA, dirigido por norteamericanos, que nos impone entonces, porque prácticamente nos lo impusieron, porque ya nosotros no teníamos más recursos para seguir resistiendo, un gobierno provisional encabezado por el doctor Héctor García Godoy, que era su preferido. Porque por lo menos en el anterior, el presidente provisional iba a ser una persona comprometida con la revolución, que era Antonio Guzmán. Es decir, fuimos perdiendo, cediendo, hasta que se llegó a un acuerdo. Inclusive, dada la capacidad de los compañeros, de algunos compañeros, su capacidad militar, llegaron a desinformar a los Estados Unidos, porque si los Estados Unidos se hubiesen dado cuenta, el real poder que ya nosotros nos quedaban, nos exigía la rendición incondicional. Arlete, una vez lo relataste, y eso es bastante doloroso, pero ¿cómo te enteras tú entonces? Tú estás en Chile, ¿verdad? No, en Puerto Rico. Ya yo había salido de Chile hacia Puerto Rico, llegué en los primeros días de mayo, y bueno, yo hablaba con Rafael 1 o 2 veces, llegué a hablar desde Puerto Rico, el de Santo Domingo, cómo están los niños, y cuídate, Rafael. Me llamó el 19 de mayo, me llamó por la mañana, habló con su mamá, ay Rafael, cuídate, sí, no te preocupes, todo bien. Bueno, no, por supuesto no sabía lo que iba a pasar esa tarde. Entonces, al otro día, el 20 de mayo, a las 6 de la mañana, el señor José Arroyo Riestra, amigo de vos, y un puertorriqueño que como tantos, y le agradecemos, apoyaron el movimiento, apoyaron a vos, apoyaron a todos, conocieron a Rafael, ahí iba Rafael a escribir, me cuentan, porque todos los días averiguo cosas nuevas, en una maquinita que le daba mucho trabajo. Yo digo, habrá escrito la carta que me escribió ahí, porque está muy mal escrita, y él escribía más o menos bien. Yo lo relajaba porque era así, con 2 dedos, yo decía, parecen las garzas de la finca de mi papá. Por eso al final de la carta dice, tú ves, escribo mejor ahora. Eso era algo irónico, bueno, o sea, un sarcasmo de él, una broma. Entonces,
este señor me dice, Arlete, te manda a decir el presidente Bosch, siempre se le llamó así, que prepare un pequeño bolso porque van para Santo Domingo. Entonces yo me entusiasmé mucho. Digo, no me diga, bueno, ya, porque todos los días era que nos vamos, porque esto, que lo otro, que nos vamos a Santo Domingo. Y yo vivía en constante contacto con vos y todos los demás compañeros. Bueno, entonces, cuando yo entro a la habitación donde yo dormía con mis 5 hijos, que era la de su mamá, la encuentro arrodillada con los brazos abiertos, frente a la Virgen de la Esperanza, diciendo, ay, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y cuando yo la vi, yo dije, no, doña Minda, no ha pasado nada. Pero ahí me asusté y yo dije, sí ha pasado algo. Entonces el señor José Arroyo Riestra me llevó a su casa. En el camino yo le decía, por Dios, dígame si ha pasado algo. Arlete, yo no sé nada. Yo nada más estoy las órdenes del profesor Bosch, del presidente Bosch. Cuando llegó a su casa, él marcó el teléfono y me dijo, ven, que el profesor quiere hablarte. Y yo no lo dejé comenzar. Le dije, ¿le pasó algo a Rafael? Me dijo, sí, mi hija. Y a mí no me explico. Bueno, es que cuando tú estás metida en una cosa también tú estás imbuida de eso. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo fue? ¿Hizo una bala perdida? Yo, no. A Rafael Fernández Domínguez no pudo haberla matado una bala perdida. No, imposible. Dice, no, mi hija, no. Él murió peleando. Y mira, he pedido un avión al Departamento de Estado que te va a acompañar Jaime Benítez, que lo conoció muy bien, sí, Muñoz Marín también, el presidente de la Universidad de Puerto Rico. Y entonces él te va a acompañar a Santo Domingo. Allá te esperan los muchachos, todos, el presidente Camaño, todos te están esperando, todo está bueno. Entonces, pues me llevaron a la base aérea Romy, un oficial alto del norteamericano me tomó por la cintura, me metió en el pequeño avión de guerra, de la Marina de Guerra, y norteamericana, y entonces aterrizamos en la base aérea de San Isidro. Ahí me esperaba una persona personaje que se veía que era importante, que yo siempre creí que era Slodeman, con quien tuve mucho contacto y con negociadores norteamericanos para que aclararan muchas cosas, porque aquí se llegó a decir que Rafael se entrevistó con cosas, que Rafael cuando arengó las tropas dijo, no hay problema, los americanos, o sea, una serie de, por ignorancia, pero también por perversidades. Entonces yo eso no lo acepto, yo vivo aclarando eso hasta que me muera. Lo que pasa es que hay mucha gente, mira, que sabía que debió haber estado en esa batalla y no estaba. ¿Me explico? Entonces, deja de eso ahí así viene, y que lean el libro y visiten la fundación. Muchísimas gracias. No, pero quiero terminar con mucho amor para todos. Yo no soy conflictiva ni nada de eso. Lo que pasa es que no permito mentiras ni mezquindad y esas cosas respecto a Fernández Domínguez. Jamás. Yo no. Yo soy todo amor y agradezco mucho a todo el que tuvo que ver con ese reconocimiento, que es reconocimiento al coronel Camaño, el reconocimiento a Laura Fernández, a todos estos hombres que han tenido una conducta intachable durante todo este tiempo y pues todo bien. Buenas noches y buenos días.